fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, Señor, bendice tu heredad, sé su pastor por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, esté con todos vosotros. Preparemos esta celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor se dirigió a Abraham en una visión la siguiente palabra: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu paga será abundante. Abraham contestó: Señor Dios, ¿qué me vas a dar si soy estéril y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa? Abraham añadió: No me has dado hijos y un criado de casa me heredará. Pero el Señor le dirigió esta palabra: No te heredará ese, sino que uno salido de tus entrañas será tu heredero. Luego lo sacó afuera y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se lo contó como justicia. Después le dijo: Yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un profundo sueño invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer sus hazañas a los pueblos. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada por Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuidado con los profetas falsos. Se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en el Evangelio con lo que es este Sermón de la Montaña, y aquí se nos habla de los falsos profetas, de los lobos rapaces. ¿Qué era el profeta? El profeta es el que hablaba en nombre de Dios, que es el falso profeta, el que habla de Dios, pero en el fondo falsamente. Y es curioso porque después San Pablo desarrollará todo este tema, hablando de los lobos, de cómo muchos pastores se transforman en lobos rapaces. Y después será San Agustín el que sobre todo hará el gran tratado precisamente sobre esto, sobre los pastores y los pastores que son auténticos y los pastores que son lobos. ¿Y cuál es la diferencia entre unos y otros? Pues aunque hay muchas más de las que diré yo en este momento, pero para hacerlo fácil, el lobo es aquel que se aprovecha de las ovejas, se las come y se aprovecha de ellas y hace lo que quiere con ellas porque están a su servicio. El pastor es el que lleva las ovejas por el buen camino y las lleva al que es pastor auténtico, que es Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de fondo? Pues que el que hace de lobo, el falso pastor, atrae hacia sí, hacia él mismo. Y el auténtico pastor lleva hacia Cristo, pero hacia el Cristo auténtico. Aquí entrarían también, aparte de esta capacidad o no de la gente, de muchos pastores, de ser ellos el centro de atención, de creerse ellos los protagonistas y de creerse que las ovejas dependen de ellos y así ellos aprovecharse de las ovejas, no llevándolas a Cristo. También aquí hay el gran problema de las ideologías, cuando los pastores, en vez de llevar al Evangelio, se hacen ideología con el Evangelio y la mezclan con otras cosas. Con otras cosas lo hemos ido viendo en este siglo XX-XXI pues tantas veces, cuando se confunde la doctrina con a veces el marxismo o ideologías de cualquier tipo, o el nacionalismo o lo que sea, o cuando se quieren hacer comunidades a imagen y semejanza del cura de turno, pero no llevándolas hacia Dios. Cuando tantos y tantos pues lo que quieren es bien vivir y de eso pues se aprovechan de la gente. Tantos tipos de lobos que al final se reducen a una sola cosa: ¿llevan realmente a Cristo y a la salvación o siguen sus instintos, sus ideologías, sus formas de hacer, en aprovecharse? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Y aquí es muy complicado hablar de frutos, porque los frutos se ven a largo término, no se ven a corto término. Aunque los frutos, aunque hay como una sensación del buen cristiano que sabe ver más allá de los defectos de cada cura, que todos tenemos defectos, faltaría más, pero saben ver por casi por intuición, es lo que se llama el sensum fidei, por el sentido de la fe. Cuando un cura se deja llevar por ideologías o realmente intenta servir a Cristo. Aparte, y eso está clarísimo, que cada pastor en la Iglesia tiene sus defectos, no hay nadie perfecto. Aunque todos tengamos que tender a la santidad, pero esta santidad siempre está lejos. Es una tendencia a la que hemos de ir siempre, pero que no llegamos hasta que no estamos en el cielo. Pero eso no quiere decir que
se huele. Cuando el Papa habla de olor de oveja, en el fondo lo que quiere decir es esto: el pastor que está buscando que las ovejas lleguen al gran pastor, mientras que los otros son los que no tienen olor de oveja. Serían, en el sentido del Papa, aquellos que se mueven por las ideologías, por los propios egoísmos personales, por el hacer carrera, pero pasan de la Iglesia, pasan de las ovejas, pasan del gran pastor que es Cristo, pasan de llevar hacia la vida eterna. Solo se mueven por intereses propios. Normalmente los curas a veces tenemos mezcladas las cosas y cuesta a veces que hacer las cosas bien. Por eso se nos pide siempre humildad, bajarnos los humos, no creernos nadie, porque no somos nadie. El único que es de verdad es Cristo, a Él nos debemos y somos pastores solo para llevar a Cristo y a la salvación a aquellos que acepten el ser cristianos y que quieran vivir esa vida de santidad que les lleve a la vida eterna. Oremos a Dios Padre, fuente de toda vida, origen de todo bien. Supliquémosle que se compadezca de toda la familia humana. Por los recién bautizados, por los que en estos días son más plenamente incorporados a la Iglesia por la confirmación, roguemos al Señor. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y de la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo, por los que gobiernan las naciones, que pongan al servicio de todos sus logros y éxitos, roguemos al Señor. Por los incrédulos y los pecadores, los que sufren en su cuerpo o en su espíritu, por los que temen la soledad y la muerte, para que lleguen a descubrir la alegría del anuncio evangélico y vean robustecida su debilidad humana, roguemos al Señor. Por todos nosotros y por nuestros familiares, amigos y conocidos, para que Cristo el Señor, que sufrió por nosotros el martirio de la cruz, convierta en gozo en todos nuestros dolores y sufrimientos, roguemos al Señor. Y por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras necesarias en los ruinosos locales, roguemos al Señor. Señor Jesús, tú que al manifestarte después de la resurrección diste a tus discípulos alegría y la paz, a nosotros que confesamos tu resurrección, danos también el gozo de ver realizadas nuestras peticiones, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza. Concédenos que, purificados por su eficacia, te ofrezcamos el obsequio agradable de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de José María y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que me salves. Una palabra tuya me salves. Yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas, dice el Señor. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y el fervor de los santos. Levanto mi canto a Cristo.
levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo. Renovados por la recepción del cuerpo santo y de la sangre preciosa, imploramos tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.